Listo. Santiago, muchas gracias por atendernos, darnos unos minutos para Ujú. poder hablarnos un poco de su nuevo libro con el que ganó el Premio Planeta 2018. Eh, bueno, felicitaciones por el premio Gracias. y cuéntenos cómo usted llegó a la historia de Julia, cómo se llega a interesar usted por este personaje. Bueno, yo llevo una evolución hacia el interés cada vez más por los personajes femeninos. En mi primera novela, Africanus, la primera de la trilogía de Escipión, una compañera del departamento, me acuerdo, me dijo que le había gustado la novela, pero que pensaba que los personajes femeninos no estaban suficientemente desarrollados. Y yo creo que llevaba razón y pensé que cómo me había pasado eso. Y me di cuenta que era porque me había dejado llevar por las fuentes clásicas. Las fuentes clásicas, Flavio Josefo, Plinio el Joven, Plinio el Viejo, Tito Livio, Polibio, Herodiano, Dion Casio, Aurelio Víctor, son todo hombres. Y los hombres hemos contado hasta hace muy poco solo la historia de los hombres. Así que en las siguientes novelas de Escipión fui buscando e incorporando más personajes femeninos, y en la trilogía de Trajano muchísimos más. Y digamos que ya me pedía el cuerpo de alguna forma poner en el centro a una mujer, ¿no? Y en esas estaba cuando encontré una biografía escrita, porque ahora hay historiadoras ya que escriben la historia completa de hombres y mujeres, pues escrita por la profesora Levick de la Universidad de Oxford sobre Julia. Y esta biografía empezaba con la frase siguiente: no entiendo cómo no hay ni películas ni novelas sobre Julia Domna. Yo pensé, bueno, esto se nos ha ido muy arriba la señora, pero me leí toda la biografía y concluí que yo tampoco lo entendía. Pensé que la película no dependía de mí, pero la novela sí, y por eso escribí Julia. ¿Y qué le atrapó de la historia de Julia, lo que usted leyó ahí en esa biografía? Pues que era una mujer de enorme carácter, inteligente, hábil, astuta, capaz de conseguir todos sus objetivos en un mundo donde los que mandaban eran solo los hombres, y además hermosa. Y que todo lo que ocurre en su entorno y en su vida es muy novelesco además. Y que era injusto que la historia de una persona que consigue montar nada más y nada menos que una dinastía imperial romana fuera desconocida. Eso no me parecía justo ni ecuánime. Y si a eso le añadimos que la historia era entretenida en sí misma, digo, pues hay que contar esta historia. Ujú. Ahora, usted me imagino que han recurrido a mucha bibliografía. ¿Cómo fue ese hallazgo, digamos, documentario para poder construir el personaje, ¿no? Porque, como usted dice, no había mucho sobre ella. Eh, una vez, digamos, avisado a partir de esta biografía moderna del siglo XXI, escrita por esta profesora sobre Julia Domna, me voy a las fuentes clásicas. Digo, bueno, más allá de lo que me haya contado esta autora moderna, vamos a ver qué es lo que decían los clásicos de ella. Tengo que examinar todas las fuentes clásicas que me hablan de Julia Domna, a saber, Aurelio Víctor, Herodiano, Dion Casio y el conjunto de textos de la historia augusta. Pero toda la historia augusta, como los otros autores que me he mencionado, nuevamente volvemos a que son hombres. No hay ni un solo capítulo que dediquen estos hombres que se titule Julia. Tengo que recurrir a los capítulos que ellos titulan Severo, que es el marido de Julia, o a los capítulos que ellos denominan Geta o Caracalla, que son hijos de Julia, que también serán emperadores, para encontrar en esos capítulos referencias o bien a la madre o bien a la esposa. Y tengo que hacer una reconstrucción a través de fuentes indirectas del personaje. O recurrir a fuentes arqueológicas, a estatuas, a inscripciones. He encontrado inscripciones sobre Julia Domna por toda Europa, debía ser importante, y monedas, muchísimas monedas acuñadas donde se ponían todos los títulos que Julia llegó a acumular: madre de los Césares, madre de los emperadores, madre del Senado, madre de los ejércitos, madre de la patria. Caramba, no estamos hablando de simplemente la mujer de. Esta era una mujer, un personaje en sí misma. Ujú. Bueno, imagino que por esa búsqueda le habrá tomado mucho tiempo también poder finalmente terminar, escribir la novela, ¿no? Sí, me voy a cambiar las gafas si no te importa, porque la luz solar me molesta un poco. No hay problema. Este, sí, he tardado 3 años en hacer una novela como esta. De hecho, yo creo que he tardado más que con un hombre, con un personaje masculino, porque precisamente la reconstrucción documental del personaje femenino del mundo antiguo cuesta más. ¿Y por qué cree usted que los personajes femeninos en la antigüedad, en esa época, eh,
no era tan visible, ¿no? Sus historias, porque no se han escrito Bueno, mucho sobre algo, ellas. algo evidente, porque era una sociedad patriarcal y machista, punto. Y, a ver, tú fíjate, ¿de qué mujer nos acordamos del mundo antiguo de Roma? Cleopatra. Cleopatra. Claro. Pero ¿cómo acaba Cleopatra? Cleopatra se enfrenta a los hombres de Roma. Engatusa, enamora, manipula, influye en Julio César y en Marco Antonio, pero Octavio acaba con ella y tiene que suicidarse. Que esa historia se sepa, se enfrentó contra hombres y acabó mal. Julia es una ganadora. Que no se sepa. Yo estoy a favor de la teoría de la conspiración. Yo Sí. creo que muchos hombres no querían que se sepa que una mujer podía llegar a derrotar nada más y nada menos que hasta 5 emperadores de Roma. Eso es mucho, no interesa que se sepa. Entonces, yo sinceramente creo que los autores masculinos que han escrito la historia no están por la labor de reconocer méritos a mujeres que realmente tuvieron esos méritos. Ahora que menciona a Cleopatra, Uh-huh. no sé si usted podría hacer una comparación entre ella y Julia. Es una pregunta atinada. Además hay muchas similitudes. Mujeres orientales las dos. De hecho, por eso a Julia la tratan con xenofobia, porque desde que Cleopatra mareó a las élites romanas, siendo una mujer oriental e interviniendo en la política romana de forma activa, los romanos tenían mucho miedo a las mujeres orientales que se acercaran a los círculos de poder. Además, las dos son muy cultas. Tanto Cleopatra como Julia eran muy cultas y hablaban varios idiomas. En el caso concreto de Julia, por lo menos, está documentado que hablaba latín, griego y arameo. Y además, hay una conjunción en la cuestión de la edad. Las dos eran muy jóvenes. Cuando Cleopatra conoce a Julio César, Cleopatra está en la veintena, 20 años o 21. Y en la cincuentena, Julio César. En el caso de Julia, Julia tiene también tiene unos 16 años cuando conoce a Severo por primera vez, pero Severo está casado, entonces no pasa nada. Es cuando él enviuda y tiene 40 años, que se acuerda de ella y le ofrece matrimonio cuando ella tiene 20. Entonces, nuevamente, es una mujer culta, oriental, joven y atractiva, la que nuevamente, digamos, enamora a alguien que está en la élite romana. Entonces hay muchísimos puntos de conexión. Julia es una auténtica Cleopatra, pero una Cleopatra ganadora. Sí, bueno, esas son las similitudes, las diferencias. No sé si Las tiene diferencias algunos datos es más sobre que eso. Cleopatra luchaba en gran medida por mantener la autonomía de su propio reino, del reino de Egipto, el legendario reino de Egipto. Sin embargo, Julia lo que hace es luchar no por su territorio de Mesa y de Siria, sino por controlar el conjunto del Imperio Romano y que quede ese control en el seno de su familia durante decenios. Entonces, en ese sentido es un enfoque diferente. Claro. Fue más ambiciosa. Más ambiciosa que Cleopatra, sí. Bueno, hablando precisamente de eso, el carácter, la personalidad de Julia, que era una mujer también valiente, ¿no? Ambiciosa, decidida, pero también hay una historia de amor ahí, ¿no? Sí. Ellos se amaban. Cuéntanos un poco sobre esa relación que es muy importante para que ella pueda llegar Sí, a donde llegó. ella de alguna forma debía ser una mujer muy atractiva y ya de adolescente, digamos, en un encuentro que Severo tiene con ella en torno a cuando ella tiene 16 años, se queda prendado de ella. Pues, pero Severo es un hombre correcto, está casado, no repudia a su mujer ni mucho menos, sino que sigue con ella. Lo que pasa es que ella muere por enfermedad, la esposa de Severo. Y él se encuentra con 40 años, un gobernador militar poderoso, pudiendo desposarse con cualquier patricia romana de renombre, de rancio abolengo, de alguna familia patricia o senatorial. Sin embargo, se acuerda de aquella joven oriental que conoció y le pide matrimonio a aquella joven. O sea, es una historia de amor. Y luego ella, que a los 20 años debería de haber estado casada, había sido habitual, como si lo hubiera estado esperando, acepta y se va sola desde Siria a Lugdunum, a lo que es el actual Lyon, en el centro de la Galia en ese momento, a desposarse con un hombre al que apenas conoce, pero del que de alguna forma también se había quedado prendada, ¿no? Entonces es una historia de amor, yo Julia también. Esta historia de amor, ¿qué tan importante, que nos pueda contar usted también,
fue para ella en cuanto en su avance, ¿no? En cuanto al poder. Es muy importante porque Severo era alguien muy importante en el Imperio Romano. Dentro de la locura de Cómodo hay 5 personas que están situándose para controlar el poder de Roma, y una de ellas es su marido, Severo. Entonces ella ha elegido bien, ha elegido a uno de los 5 importantes. Ahora bien, se reconocen mutuamente Severo y Julia inteligencia mutuamente, y que eso en el caso de Severo es menos habitual, porque los hombres no solían reconocer inteligencia en las mujeres, pero él se la reconoce a su mujer, y forman un buen equipo, forman un buen tándem, un tándem enamorado, y de hecho hay un personaje, Claudio Pompeñano, que dice que esa es parte de su fuerza, que así como los otros contrincantes están casados pero no están ni enamorados ni sienten que tengan apoyos inteligentes en sus parejas, Severo está enamorado y siente que su pareja además es inteligente y le hace caso. Ahora ella, la personalidad de Julia, en su momento también tuvo, digamos, mujeres que, que la veían mal, ¿no? O que la odiaban. Sí, sí. Sí, por el tema de la xenofobia, porque eran mujeres patricias romanas que veían a esta mujer como una extranjera que estaba quitándoles, digamos, mareando el poder, ¿no? Porque Severo no estaba casado con otra como ellas, con otra romana, ¿no? Entonces eso las incomodaba mucho. De hecho es muy sorprendente porque han pasado 2000 años y seguimos igual en Europa tratando a todos los sirios que vienen de la guerra de Siria como extranjeros. Han pasado 2000 años y estamos igual. Bueno, ellas la odiaban, pero tenía ella también sus enemigos, ¿no? Que eran los emperadores. Sí. Bueno, porque eran los oponentes de su esposo y se interponían en la ambición que tanto ella como su esposo podían tener de controlar el Imperio Romano. Y en ese sentido, pues ella decidirá enfrentarse contra todo y contra todos. Y si los enemigos son emperadores, pues contra los emperadores. ¿Me podría explicar un poco sobre el personaje que narra la novela, que es el doctor Galeno? Sí. ¿Por qué lo eligió él para que tenga esa función dentro de su novela? Porque quería un narrador en primera persona, pero no quería atarme a la primera persona, y me explico. Yo Julia, yo Claudio, hago ahí un guiño, en yo Claudio es toda narración en primera persona, no quiero atarme a la primera persona porque no me permite la multiperspectiva que me gusta hacer a mí de varios escenarios, varias historias que se cruzan. Pero me parecía bonito que fuera un narrador en primera persona, un narrador intelectual que pudiera hacer reflexiones sobre el personaje de Julia. Y claro, ahí me encuentro documentalmente que Galeno era el médico de Julia, y Galeno había sido el gran médico del mundo romano y el médico de muchísimos emperadores, y una figura clave en la evolución de la medicina, y que acaba siendo amigo de Julia. Entonces me parecía que era el narrador perfecto, y a él le traslado en un juego literario cómo contar Julia, ¿no? Y él pensaba, ¿cómo cuento una historia? Porque él siempre organiza sus textos de forma temática. Y entonces piensa, pues bueno, por los amigos de Julia, pero él, como es culto, ha leído a Aristóteles, piensa, ¿no? Los amigos, dice Aristóteles, que un poderoso nunca sabe quiénes son sus amigos porque el amigo se ve rodeado por arribistas y gente que se acerca a esa persona poderosa por poder, por interés. Entonces, ¿qué es lo que realmente define a un poderoso? Sus enemigos. Y entonces concluye Galeno, voy a contar la historia de Julia atendiendo a cada uno de los enemigos a los que ella se enfrenta, que son nada más y nada menos que 5 emperadores de Roma. Entonces, el pensamiento de este narrador es el que me ofrece, y el que ofrece al lector y el que explica al lector la estructura de la narración. Bien, bueno, Julia, por ser este personaje, ¿no?, valiente, decidido, que se enfrenta a sus enemigos, vemos ahí una lucha de la mujer, ¿no? Ahora sobre todo vemos eso, ¿no? Se habla mucho del feminismo, la igualdad de género. Quiero que me comentes un poco sobre eso. Sí, en gran medida Julia encaja, y yo no puedo abstraerme a mi entorno social, y yo creo en la igualdad de género y que hay que luchar por ella. Y se lucha en el presente y hacia el futuro, pero también se puede luchar por la igualdad de género haciendo ver que desde el pasado ya existieron grandes personajes femeninos que han sido injustamente silenciadas. Entonces, en ese sentido, esta novela tiene esa parte reivindicativa. Pero lo que no puedo hacer como novelista histórico es transponer ideas feministas del siglo XXI a un personaje del siglo II, porque el feminismo no existía en el siglo II. No hay ni una sola idea feminista como tal en la mente de Julia. Ahora, hay una mujer de carácter, una mujer con determinación, con osadía, con valentía, con inteligencia,
hermosa, que se sabe hermosa y utiliza además su hermosura. Todo eso está ahí. Y su determinación sí que puede ser ejemplarizante para personas del siglo XXI, ya seamos hombres o mujeres, que pensemos que las mujeres, por supuesto, son capaces de conseguir los mismos objetivos que los hombres. Bueno, ahora apartándonos un poco sobre el libro, quiero preguntarle sobre esta fascinación que usted tiene por el Imperio Romano. ¿Por qué se da? Bueno, pues porque una vez decidido hacer novela histórica, me encontré con Escipión, que me pareció un personaje muy fascinante y me funcionó muy bien, y luego resulta que el Imperio Romano y el mundo romano en general, en su conjunto, desde la época monárquica, republicana y luego el imperio, es nuestro pasado y nuestro origen. Hablamos una evolución del latín, nuestro derecho es una evolución del derecho romano. En lo esencial, como nuestro idioma o nuestras leyes, venimos de Roma, pero también en cosas más livianas o triviales, como por ejemplo, ¿por qué ponemos en rojo los días festivos de los calendarios? Porque los romanos ponían en rojo los días festivos de los calendarios. ¿Por qué hacemos la siesta? Porque en la hora sexta los romanos descansaban, que por derivación fonética viene siesta. Desde lo trivial hasta lo importante venimos de Roma. Entonces, por un lado, desde el punto de vista histórico, es muy importante entender de dónde venimos. Adicionalmente, desde el punto de vista novelístico, es una panoplia de recursos dramáticos tremenda a la que yo puedo recurrir cuando hablo de Roma, porque puedo tener gladiadores, gladiadoras, carreras de cuadrigas, fieras, emperadores trastornados, pretorianos, magnicidios, traiciones, legiones, batallas, asedios. Entonces, entre que históricamente me parece muy pertinente, porque es nuestro pasado, y que novelísticamente la capacidad de recursos dramáticos a los que puede recurrir es muy amplia, es una época en la que yo creo que me gusta novelar, porque se aprende y además te entretienes. Bien. Bueno, con respecto a Yo Julia, bueno, usted ha recurrido a documentos para, digamos, tener una idea de cómo era, pero ¿en qué parte ahí entra la ficción? ¿Cuánto conoce usted o cuánto ha conocido a raíz de la investigación a este personaje? Todos los datos históricos que hay en la novela son históricos, es decir, cuando Julia conoce por primera vez a Severo, cuando Severo se desposa con ella, cuando nace un hijo, cuando nace el otro hijo, a qué campañas militares la acompaña a él, lo que ocurre en las batallas, el desarrollo de las batallas, quién gana y quién pierde, todo eso es histórico. Lo que no suele estar recogido en los análisis históricos de las fuentes clásicas son los comentarios privados. La conversación de Julia y Severo cenando, antes de una batalla. Sus escenas de cama no están recogidas, pero tienen 2 hijos y se querían. Es de entender que tenían relaciones sexuales y probablemente apasionadas. Eso no está recogido, pero es parte de lo que eran. El rellenar esos espacios vacíos que no están recogidos por las fuentes clásicas, pero que son espacios humanos, es donde entra la ficción. Una ficción que no chirríe con los datos históricos que tenemos, pero que dan profundidad a los personajes, que los humanizan, que los hacen creíbles y que hace que empatice el lector más fácilmente con estos personajes. Bueno, ¿va a seguir explorando personajes en torno al Imperio Romano? ¿Usted Sí. quiere Voy a seguir escribiendo sobre Roma bastante tiempo, por las razones que he expuesto, Ajá. porque me gusta y porque funciona bien, y lo que funciona es mejor no tocarlo demasiado. Agatha Christie se pasó toda la vida haciendo la misma novela, y todos estamos esperando al final la escena donde Hercule Poirot o Miss Marple reúne a la gente, ¿verdad?, y te va a decir quién es el asesino, y nos da igual que hayamos visto 20 veces esa escena, queremos verla otra vez, ¿verdad? Pues no pasa nada que yo siga haciendo el mismo tipo de novela mientras esté recuperando personajes, mientras esté explicando cosas que yo creo que son interesantes y que siga haciéndolo de forma interesante. Eso no es óbice para que yo pueda tener interés en hacer otros tipos de libros, otro tipo de novelas en algún momento. De hecho, ya hice esos 3 libros de relatos, La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, La sangre de los libros y El séptimo círculo del infierno, donde desde el relato corto te hago una historia de la literatura alternativa. Es decir, puedo hacer otras cosas.
pero aunque haga otras cosas y toque otros géneros, siempre volveré a Roma. Ahora, solo para terminar, cuéntame el título de la novela, que haces un guiño a Yo Claudio. ¿Por qué eligió ese título, Yo Julia? Porque llevaba años trabajando sobre la novela, 2 años, y no tenía el título. Hay veces que tienes el título al principio desde clarísimo y hay veces que no. Y una noche me di cuenta, porque yo había viajado a... Robert Graves escribe Yo Claudio y todas sus novelas en Mallorca, en Deià. Vivió casi toda su vida en España. Y hay una casa museo, y yo fui a esa casa museo en el 2012 y la visité, y su hijo William, que sabía de mi pasión por Roma, me dejó hacer una visita especial e incluso me dejó sentarme a la mesa donde su padre había escrito Yo Claudio, que me pareció muy especial para mí. Yo siempre pensé que de ese momento saldría algo, pero bueno, yo estaba con la trilogía de Trajano, no noté nada, pero cuando estaba pensando en el título de Julia me di cuenta una noche, si en Yo Claudio lo que hace el emperador Claudio es contarnos el devenir de su dinastía imperial, lo que yo estoy haciendo con Julia, con la novela de Julia, es cómo ella crea una dinastía imperial. Es Yo Julia. Y esa es la conexión. Muy bien. Soy Santiago Posteguillo, soy el autor de la novela Yo Julia, ganadora del Premio Planeta 2018. En esta novela lo que cuento es cómo una mujer, Julia Domna, va a conseguir imponerse a distintos emperadores de Roma en una lucha brutal y descarnada por el control del Imperio Romano. Una mujer lo consiguió, una mujer que ha sido silenciada hasta ahora. Si quieres saber más de cómo se escribió esta novela, si quieres saber más de Julia, estaré el día 2 de mayo en el Centro Cultural de España, en Lima, a las 7 de la tarde, explicándote quién era y cómo se escribió Yo Julia.